Antes de presentar como un poco la propuesta en construcción que ha venido trabajando el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, sí voy a hacer una introducción que nos permita entender al final del porqué de la propuesta de justicia del colectivo de abogados, y tiene que ver un poco con el contexto en que se ha desarrollado el tema del conflicto político, social y armado en Colombia. Y es que debemos decir que este conflicto social y político tiene profundas raíces y causas políticas, económicas y sociales. Múltiples son los factores, solamente voy a señalar dos. Uno de ellos es el incumplimiento del Estado colombiano de su obligación de garantizar los derechos a amplios sectores de la población colombiana, excluyéndolos de los beneficios del desarrollo. Y en segundo lugar, la falta de garantías que ha consolidado una cultura política que ha impedido el fortalecimiento de garantías a la oposición, que se constituye una expresión de la multiplicidad de opiniones y fuerzas e intereses dentro de la sociedad. En su desarrollo, el conflicto armado y la violencia sociopolítica han originado la destrucción de vidas, ha generado enormes impactos en personas, familias y colectividades, y si bien es cierto, tanto guerrillas como agentes estatales tienen responsabilidad en ello, nosotros sí señalamos que al momento de atribuir responsabilidades, esta no puede ser simétrica, ni todas las violaciones se pueden explicar como actos derivados directamente del conflicto armado interno. Nosotros hemos dicho y lo hemos constatado a partir del acompañamiento que hemos hecho durante más de 35 años a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que la violencia política y la represión estatal son consecuencia de políticas y prácticas estatales que se han perpetuado a través de décadas. Y reiteramos, no son efecto único y exclusivo del conflicto armado, y por eso, para avanzar hacia una paz estable y duradera, el Estado debe reconocer en primer lugar que desde altas esferas del establecimiento se impulsó y se sigue impulsando un modelo de represión que ha combinado métodos legales y operaciones encubiertas con grupos paramilitares vinculados a sectores económicos y políticos en diferentes zonas del país, y que han sido responsables de prácticas masivas, sistemáticas, generalizadas de exterminio contra opciones sociales alternativas, pluralistas y de oposición, así como contra comunidades que han defendido su tierra y su territorio. El objetivo ha sido fortalecer un modelo con unos intereses políticos, económicos y militares que han favorecido a capas privilegiadas del establecimiento, y esto es lo que ha configurado al Estado como un Estado violento. Hemos dicho también que estas prácticas se han sustentado en doctrinas como la defensa de la seguridad nacional, la defensa del Estado, la defensa del orden jurídico, en donde toda o cualquier reivindicación de derechos de exigibilidad es considerada como una amenaza, como el enemigo interno que debe ser eliminado, que debe ser destruido. Así lo señaló incluso recientemente el expresidente César Gaviria a propósito de la situación de los miembros de la fuerza pública en el marco del proceso de diálogo, cuando señaló que no sería justo que los militares fueran a la cárcel cuando estaban defendiendo el orden jurídico, aún los que cometieron excesos. Y eso sería inaceptable para la inmensa mayoría de los colombianos. Así lo dice César Gaviria, y este precisamente es el discurso que ha justificado la criminalidad de Estado. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado ha hecho propuestas a la Mesa de La Habana y ha profundizado lo que ha sido la criminalidad de Estado, y que nosotros nos permitimos recoger rápidamente. En un primer periodo, en 1946, cuando esa criminalidad de Estado estuvo dirigida a todo el genocidio gaitanista y a todos los asesinatos de combatientes que se beneficiaron de la amnistía de Rojas Pinilla. En 1962, cuando se adopta toda la estrategia paramilitar con el fin de excluir y exterminar a capas simpatizantes ideológicas distintas. En la década de los 70, con la vigencia del Estatuto de Seguridad, se modificó el tratamiento del delito político y se otorgó a la jurisdicción penal militar la competencia para enjuiciar civiles. En este periodo fueron detenidas más de 16.000 personas, quienes fueron detenidas por razones políticas y sociales. Durante el 81 y el 89 se calculan por lo menos 20.000 víctimas mortales del conflicto social y político. En el 80, el terrorismo de Estado profundizó a través de desapariciones forzadas, ejecuciones cometidas por la fuerza pública y otros organismos del Estado. La estrategia de acopamiento territorial, despojo y concentración de la riqueza cometida a sangre y fuego por grupos paramilitares apoyados por el narcotráfico, pero también por la fuerza pública y por los gobiernos sucesivos. Del 85 al 89, el accionar paramilitar se afectó de manera particular a los militantes de la Unión Patriótica.
el aniquilamiento se configuró en un verdadero genocidio político. En los 90, las fuerzas militares y grupos paramilitares ejecutaron extrajudicialmente a más personas que durante 17 años de la dictadura militar en Chile. Más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales denunciaba para esa fecha Amnistía Internacional se habían cometido, y la práctica de la masacre se convirtieron en un instrumento de control del territorio sobre la población y sobre las comunidades. El Grupo de Memoria Histórica indica que entre 1982 y el 2007 se cometieron por lo menos 2.500 masacres, la mayoría perpetradas por fuerzas militares y grupos paramilitares. En el 2000, las paramilitares siguieron expandiéndose, arrojando miles de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, todo esto con el apoyo de fuerzas militares. Incluso en este periodo se habla de la consolidación de verdaderos estados locales de autodefensas, como lo han denunciado algunos exjefes paramilitares en el marco del procedimiento de justicia y paz. Ya durante el mandato de Uribe Vélez, la práctica de las ejecuciones extrajudiciales fueron un permanente. Hay por lo menos 3.500 personas que fueron víctimas entre el 2002 y el 2010 de esta práctica, a lo que se sumó todo un diseño de todo un andamiaje jurídico para adelantar una presunta desmovilización paramilitar, a lo que se sumaron detenciones masivas, persecución a través del DAS, y señalándose que el paramilitarismo había desaparecido y que nos estábamos encontrando era ante las llamadas bandas criminales. Y con el gobierno de Juan Manuel Santos la criminalidad de Estado ha persistido ligada a esa estrategia económica de permitir a las transnacionales el saqueo de recursos naturales con impactos en el medio ambiente, en las comunidades, en los grupos étnicos y campesinos. Las amenazas masivas a defensoras de derechos humanos, a líderes sindicales, a reclamantes de tierra sigue siendo de todos los días, a lo que se suma la expedición de normas que buscan favorecer a la fuerza pública comprometida con graves violaciones a derechos humanos. Es decir, todo este pequeño contexto nos lleva a decir que en Colombia sí se han cometido crímenes de Estado, y esos crímenes de Estado han buscado reducir, han buscado transformar, han buscado reivindicar, han buscado eliminar reivindicaciones sociopolíticos, han sido sistemáticos en la medida que han sido dirigidos para destruir, para perseguir, para debilitar a sectores específicos de la sociedad colombiana vinculados a procesos de exigibilidad, de reivindicación de derechos. Han sido generalizados porque se han cometido a gran escala, han sido masivos, han tenido una multiplicidad de víctimas. Entonces, reconocer en primer lugar que estos actos no han sido actos aislados, que no son las llamadas manzanas podridas, conduciría realmente al desmonte de las estructuras políticas, económicas que han sustentado esta criminalidad, en particular a los agentes estatales, a los paramilitares, a los auspiciadores civiles de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad, trátese de políticos y empresarios. Nosotros en el colectivo, cuando iniciamos la discusión sobre este tema, nos preguntábamos si llegado a un acuerdo de terminación del conflicto armado entre guerrillas y el Estado, se terminarían las violaciones a los derechos humanos. Y la respuesta fue negativa. Es decir, como defensoras y defensores decimos, por más de 36 años que ha habido este conflicto social y político, es muy difícil que terminado el conflicto armado interno puedan desaparecer las violaciones a derechos humanos. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros señalamos que para el inicio de una propuesta de construcción de paz y para que se logre sentar las bases de una paz estable y duradera, se deben encarar los crímenes cometidos por las fuerzas militares, los cuerpos de seguridad, los grupos paramilitares, los sectores políticos y económicos que se han beneficiado de la impunidad, pero que también se han beneficiado de estos crímenes en lo político y en lo económico. Por eso proponemos una fórmula en debate y en construcción que permita no solamente terminar el conflicto armado, sino que implique consolidar un futuro de paz a partir de la articulación de 3 elementos fundamentales y complementarios. 1, el tema de la adopción de garantías de no repetición. 2, el tema de la creación de una comisión de la verdad. Y 3, la puesta en marcha de un tribunal de justicia para la paz. En relación con el tema de garantías de no repetición, nosotros decimos el Estado está en la obligación de proveer garantías para que los crímenes de derechos humanos y derecho internacional humanitario no se repitan. Y esto está directamente ligado con la obligación de adecuar todo su aparato estatal, su legislación y sus prácticas para garantizar el pleno y efectivo ejercicio y goce de los derechos humanos.
En consecuencia, entre las garantías de no repetición tendría que empezarse, uno, por el reconocimiento público de que en Colombia se han cometido crímenes de Estado, que se han cometido por acción o omisión en contra de organizaciones campesinas, sindicales, agrarias, indígenas, afros, organizaciones estudiantiles, académicas, religiosas y de defensa de derechos humanos, que se desmonte el paramilitarismo. Si no hay un desmonte real del paramilitarismo, podrá desmovilizarse la guerrilla, pero los crímenes van a seguir cometiéndose. Que se sancione efectivamente a sus auspiciadores y beneficiarios, que se garantice que efectivamente la fuerza pública esté subordinada al poder civil y que es una condición necesaria para la vigencia de un Estado social de derecho, que se depure la fuerza pública sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias, que se derogue toda la doctrina nacional, de seguridad nacional, normas, manuales y reglamentos que reproducen visiones de que sectores de la población son percibidos como enemigo interno, que se abran todos los registros y archivos de inteligencia y contrainteligencia y demás entidades en que repose información sobre líderes sociales, sindicalistas, defensoras de derechos humanos, etcétera, y que se establezca, tal como lo han dicho diferentes órganos internacionales de protección, una comisión de depuración de los archivos de inteligencia. Asimismo, se deroguen todas las iniciativas que pretenden revivir el tema del fuero penal militar y se establezcan protocolos y mecanismos para reducir el gasto militar, la composición de las Fuerzas Armadas y asegurar que dichos recursos se destinen para la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. En términos generales, una política de no repetición implica que se discuta con el movimiento social, popular y sindical. Implica que se contribuya a que realmente se transformen las estructuras económicas, políticas y sociales para satisfacer necesidades básicas de toda la población y eso es lo que precisamente podrá garantizar el tema de las garantías de no repetición. En el tema de la Comisión de la Verdad hemos dicho que sea de origen oficial, que contribuya al esclarecimiento de la sistemática y generalizada violación de derechos humanos, con énfasis en los crímenes en la responsabilidad estatal, dado pues que para nosotros estos son más graves, y porque el Estado pues se ha constituido en el responsable de destruir sus mecanismos protectores de la dignidad de los derechos humanos cuando precisamente en él reside su obligación de garantizar de derechos humanos. Hemos dicho que para su composición se tengan en cuenta las propuestas de las víctimas, del movimiento de víctimas, hay diferentes propuestas que se han trabajado para una comisión de la verdad, como las de Compás, movimiento de víctimas de crímenes de Estado, pero también hay muchas organizaciones de víctimas de desaparición forzada que han señalado la necesidad de constituir subcomisiones de verdad por conductas relacionadas con este crimen de lesa humanidad. En relación con la propuesta de justicia, hemos dicho como colectivo de abogados que se cree un tribunal de justicia para la paz, frente a crímenes que no sean objeto de amnistías e indultos. Hemos dicho que este tribunal es de excepción, que debe ser mixto, dado que es muy difícil pedir la insurgencia que se someta pues a una justicia ordinaria de un Estado que ellos mismos han combatido durante décadas y tomando en consideración que la Administración de Justicia en Colombia realmente no ha tenido la independencia ni la objetividad para investigar y castigar a crímenes de carácter internacional cometidos por agentes estatales y los pocos casos tratados han significado la persecución de los operadores judiciales. Hemos dicho que a ese tribunal se deben someter todas aquellas personas que en calidad de altos responsables o determinadores comprometidos en crímenes internacionales o aquellos que sean identificados por la Comisión de la Verdad que surja de los acuerdos y sean identificados como tales. Frente a ellos no debe operar ningún tipo de inmunidad. Que el tribunal también podrán someterse todos aquellos comprometidos en crímenes internacionales que quieran efectivamente contribuir al desmonte de la estructura criminal paramilitar, la criminal Estado, que tengan voluntad de aportar a la reconciliación, a la paz, al respeto de los derechos de las víctimas y quieran saldar definitivamente sus cuentas con la justicia. Hemos dicho que ese tribunal debe tener tres salas. Una sala relacionada con el derecho internacional humanitario y los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, donde se someterán guerrilleros y militares comprometidos en crímenes de guerra, y otra sala sobre crímenes cometidos con ocasión del conflicto social y económico, que tratará sobre crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a derechos humanos y genocidio. El tribunal deberá contar con una tercera sala de revisión de procesos judiciales y condenas contra líderes sociales y populares reconocidos por su trabajo y la defensa de derechos humanos. Las personas que se sometan a ese tribunal deben confesar los hechos, deben denunciar a los máximos responsables,
deben denunciar a los beneficiarios de los crímenes, deben reparar a las víctimas y deben pedir perdón público, y por supuesto este tribunal deberá garantizar la participación de las víctimas y que este procedimiento no se constituya nueva fuente de revictimización para las víctimas. Igualmente, la responsabilidad penal de los actores de los crímenes debe ser diferenciada en términos políticos y jurídicos, tomando en cuenta el deber de garante que tienen los agentes estatales que deben prevenir crímenes y no cometerlos, y el Estado, y en consecuencia los beneficios que se otorguen deben tomar en cuenta sanciones diferenciadas para los promotores de crímenes de Estado. Las inhabilidades políticas que se acuerden deben extenderse en primer lugar a aquellos. Frente a los grupos o miembros del grupo guerrillero que se desmovilicen, se deben conceder las más amplias amnistías e indultos en relación con delitos políticos y conexos, y obviamente que limitan la concesión de dichos beneficios frente a quienes sean responsables de crímenes internacionales. De todas formas, las penas que se impongan en este tribunal deben ser garantía de que no podrán ni deberán ser procesados en el futuro. En relación con los comandantes insurgentes que lleguen a ser procesados por crímenes de carácter internacional, su contribución a la paz y las penas alternativas que se les impongan no deberán imposibilitar su participación en política. Frente al tema de las penas a imponer, hemos dicho que deben ser diferenciadas y en ese sentido no deben ser inferiores a las establecidas en Justicia y Paz. A los máximos responsables en términos de la criminalidad de Estado se incrementará el doble de penas previstas en Justicia y Paz, y obviamente se tendrá en cuenta el tema de gravedad de las conductas, determinación frente a los crímenes, contribución al desmantelamiento de la estructura, etcétera. Nosotros hemos señalado que las penas alternativas podrían ser el confinamiento territorial, la detención domiciliaria, los trabajos comunitarios de interés público social o privación de libertad en términos aquí establecidos, que los magistrados que compongan ese tribunal puedan ser nombrados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por ternas que presenten las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado, las organizaciones de víctimas de la guerrilla y las organizaciones de derechos humanos. Y que los responsables de crímenes no amnistiables o no indultables que no se sometan a este tribunal ni contribuyan al desmonte de las estructuras criminales serán juzgados conforme a las leyes ordinarias. Es decir, en conclusión y para finalizar, señalamos que un proceso de paz que ponga fin al conflicto armado en Colombia, para que sea viable, debe contemplar la desmovilización de todos los actores del conflicto armado y la eliminación de la guerra sucia, la eliminación del terrorismo de Estado. Se trata de apoyar un proceso de paz que lleve a la desmovilización de las guerrillas al tiempo que asegure el desmonte de las estructuras políticas, económicas, que han sido el sustento de la violencia, en particular de los agentes estatales, paramilitares y auspiciadores civiles de la comisión de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Igualmente solicitamos a la mesa de negociación de La Habana que aborde la discusión sobre el tema de justicia, que dé respuesta de una parte a los crímenes internacionales perpetrados con fórmulas que satisfagan los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación, y con la puesta en marcha, no a futuro, sino con la puesta en marcha ya de garantías de no repetición que sienten las bases sólidas para que los hechos criminales no se vuelvan a repetir nunca más en Colombia. Muchas gracias.